Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? De la presente clase, nosotros vamos a ir estudiando mucho más a fondo lo que es el desarrollo ya como tal del negocio y del emprendimiento. De cierta manera, cuando nosotros hablamos de ya desenvolvernos en un ámbito comercial, en un ámbito de intercambio de productos, de intercambio de dinero, tenemos que identificar también cuál es el proceso a seguir al momento de crear un emprendimiento. Hemos entendido principalmente cuáles son las principales fundamentos, los principales fundamentos de lo que es la cultura tributaria, la responsabilidad social. Esto quiero que tengamos muy en cuenta, ¿sí? Y que no olvidemos. Algo característico que tenemos en
el área de emprendimiento son dos factores importantes. Uno, que el emprendimiento requiere principalmente de acción, es decir, que yo no solamente me puedo quedar en la fase de la planificación, sino que por consiguiente tengo que ya desenvolverme a la acción. Una cosa es que yo hable, puedo decir mil cosas, puedo decir maravillas, pero si yo no actúo, si no hago nada por desenvolverme ya como tal en el área, prácticamente esas palabras están quedando en el aire. Es como cuando nosotros tenemos el sueño de entrar a estudiar. Sí, muchos de ustedes tienen la meta de sacar el bachillerato, de que quieren terminar el colegio para trabajar, seguir universidad, para diferentes motivos que quieren sacar sus estudios. Pero una cosa es que, digamos, quisiera sacar mi bachillerato, tengo el sueño de estudiar, quisiera esto, quisiera el otro, pero no hago nada. No hago nada para empezar a cumplir esta meta, para empezar a cumplir este sueño. Cosa muy diferente que fuera que yo dijera, quiero entrar a estudiar, pero ya investigué en tal colegio, averigüé en este otro colegio, me adapto mejor al horario de la modalidad virtual, me adapto quizá a la forma de pago, diferentes formas de empezar a actuar dentro de las situaciones que existen. Ese es un punto importante y un punto relevante que nosotros debemos identificar y que es base del emprendimiento. Pasar de la teoría de la planificación a la acción. El emprendimiento requiere inmediatamente de acción. Otro punto importante también es la responsabilidad social. Cuando yo hablo de mi responsabilidad social como emprendedor, estoy diciendo cómo voy a aportarle a mi entorno, cómo voy a aportar a los procesos de evolución, a una cultura sostenible, a un desarrollo sostenible de mi entorno, de mi contexto. Esto es importante y no debemos olvidar. ¿Cómo voy a aportar a mi negocio? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que mi negocio desarrolle la sociedad, desarrolle el contexto? Quizá puedo propiciar espacios de trabajo, quizá puedo promover una ayuda para la no contaminación. A eso se basa principalmente lo que es la responsabilidad social. ¿Qué puntos voy a realizar? ¿Qué actividades voy a tomar en cuenta para entender la forma, para entender el desarrollo que tiene el negocio? Pero tanto para entender que el emprendimiento requiere instantáneamente de acción, como por otro lado, que el emprendimiento está basado en una responsabilidad social, debo comprender que todo esto, todos estos elementos son atributos y formas de pensar, formas de actuar que tiene un emprendedor. ¿Sí? El emprendedor es la clave dentro del desarrollo de todos los negocios, la forma de actuar del emprendedor, la forma de tomar los riesgos, la forma de invertir el dinero, la forma de actuar ante supuestos riesgos que pueden existir dentro del emprendimiento. Todo lo que tiene que ver instantáneamente con el negocio está dirigido a la forma de actuar del emprendedor y por ello nosotros no debemos dejar de insistir y de cierta manera de identificar en que de cierta forma promover estos valores en nosotros mismos como personas y también si queremos desarrollarnos en un ámbito comercial. Yo siempre les digo, cuando nosotros estudiamos el emprendimiento no solamente tenemos que verle como una forma de crear un negocio y ya, el emprendimiento nos sirve la asignatura como tal para que para desarrollar intrínsecamente nuestros atributos, entender cómo puedo desenvolverme en la vida cotidiana, qué actividades o qué herramientas puedo utilizar yo para quizá administrar la economía de mi hogar, para administrar mi tiempo, para planificar las actividades diarias que tengo que realizar, la rutina, una correcta utilización de los recursos, de las herramientas, de todo lo que tengo a mi alcance, de que no me puedo quedar solo en palabras, tengo que prácticamente hacer las cosas para alcanzar mis sueños. De nada me sirve el yo decir quisiera ser millonaria, quisiera tener muchísimo dinero, pero no hago nada por alcanzar ese sueño. Que quizá
sea muy complicado llegar a ser millonaria, pero puedo acercarme a la meta, puedo llegar a tener una buena estabilidad económica. Pero todo esto, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se consiguen todos estos puntos de una o de otra manera? Haciendo las cosas, teniendo una responsabilidad social. La responsabilidad va de la mano con el compromiso. ¿Qué compromiso tengo yo conmigo mismo, con mi entorno, con mi familia, con las personas que dependen de mi emprendimiento, con las personas que trabajan conmigo, con mis proveedores, con mi recurso humano? Todo esto conlleva una misma situación. ¿Cómo va a actuar el emprendedor? Cuando hablamos de emprendedor, generalmente nos referimos al líder del negocio. ¿Quién es el personaje del cual desprende el resto de actividades? ¿Quién va a enseñarles a sus empleados cómo trabajar? ¿Quién les va a propiciar un espacio pleno de trabajo sin llegar a la explotación, sin irrumpir en sus derechos como trabajadores? De igual manera, tener su compromiso con la sociedad, tener su compromiso con el entorno. Todo esto conlleva una misma cosa. Sí, que es cómo actuamos nosotros ante las situaciones, cómo podemos desarrollarnos nuestros valores, nuestros pensamientos en una sociedad que requiere de personas con un pensamiento creativo, que requiere de personas con un pensamiento innovador. Para ello y para iniciar nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video. Este video nos explica cuáles son las actitudes y la forma de actuar que debe tener un emprendedor, ¿sí? Para ello, por favor, vamos a tomar atención, chicos. Vamos a hacernos una pregunta sencilla. ¿Cuáles son las actitudes de una persona emprendedora? Las actitudes están relacionadas con las disposiciones que tiene un ser humano, sus comportamientos, su expectativa, su interés, su motivación, su pasión, su voluntad, su carácter para hacer las cosas. Las actitudes fundamentales se pueden clasificar en distintos grupos sencillos. Unas actitudes antropológicas. Un ser emprendedor es aquella persona que es singular, que es única e irrepetible. Es una persona que es original y creativa. A donde va Vicente, va la gente. Un emprendedor no es la gente, un emprendedor es Vicente. Por lo general, una persona singular es autónoma. Tiene la libertad de optar, decidir y elegir con responsabilidad. Si se opta, se decide y elige irresponsablemente, y el resultado no es la autonomía, sino la anarquía. Un emprendedor es una persona que descubre su vocación, su proyecto de vida, y pone ese proyecto de vida al servicio suyo, de su familia, de su sociedad, de su cultura. Por lo general, un emprendedor es una persona abierta a los demás. Y es una persona que se considera trascendente por el impacto que produce, y no una persona transeúnte que pasa de largo por la vida sin ni siquiera saber qué es lo que quiere ser. Todos los que son emprendedores, por lo general, son personas que nunca generan conflictos. Y a la hora que existan conflictos, tienen la capacidad de negociar, conciliar, concertar. Son personas que forman parte de la solución en vez de formar parte del problema. Son emocionalmente inteligentes. Tienen unos valores fundamentales: la honestidad, el respeto, la responsabilidad, el sentido común, la integridad. Son personas, buenos ciudadanos, comprometidas con los demás, y muchas de las obras están relacionadas con la fraternidad, el servicio, la justicia, la equidad, la tolerancia, la asertividad, la empatía, el altruismo. O sea, un emprendedor no es solamente quien tiene empresa, es una persona que tiene la capacidad de su talento, hacer de su talento una empresa y poner su talento, su ser, su sentir, su actuar, su forma de vivir y convivir al servicio de los demás, de la comunidad y de la cultura.
pero con muchas ganancias para sí mismo. Bien, chicos, algo importante que el video nos explica es que un emprendedor hace de sus actitudes, de sus destrezas, de sus habilidades, diferentes tipos de acciones. Estas acciones les permiten consolidarse en un espacio laboral mucho más pleno, mucho más exitoso, con mejores destrezas, con mejores resultados al momento de introducirnos dentro del ámbito comercial. Algo importante que nosotros también debemos entender al momento de crear un emprendimiento es que debemos identificar en qué parte, en qué sector o en qué grupo me voy a desenvolver yo de acuerdo al tipo de negocio que quiero crear. Por ello es que dentro de la presente clase nosotros vamos a hablar acerca de la descripción detallada, muy detallada, del proceso a seguir dentro del negocio, ¿sí? Principalmente debemos entender lo que el texto nos dice como saber previo. ¿Planificas con detenimiento algunos aspectos de tu vida diaria para alcanzar un objetivo? Eso es algo que yo les mencionaba al inicio de la clase. Nosotros cuando hablamos del emprendimiento, no necesariamente debemos entenderle a la asignatura como algo que nos sirve para crear un negocio. O si es que en algún momento llego a crear un negocio, ahí he de tomar en cuenta las herramientas o los consejos que me da el texto. Todo esto me sirve a mí para también desenvolverme en mi vida diaria. Hemos estudiado la cultura tributaria, la importancia de la planificación, la importancia de realizar una investigación previa, de determinar las necesidades del entorno, muchas cosas que tenemos a desarrollar dentro del proceso de aprendizaje, del proceso de evolución como seres humanos. Y en esto también nos explica y nos dice si es que nosotros llegamos a planificar al momento de realizar nuestras actividades diarias o al momento de querer alcanzar un objetivo. Yo creo que por más que digamos que no todos tenemos una planificación. No necesariamente necesito estar con un cuaderno y diciendo, a ver, a las 9 de la mañana me voy a levantar, 9:30 tengo que estar desayunando, 10 de la mañana tengo que estar saliendo de mi casa. Como tal, hay gente que lo hace y le resulta muy bien, pero la mayoría de personas no lo hace, quizá por la premura del tiempo, o quizá porque no estamos acostumbrados a llevar una rutina así, pero como tal, sí llevamos una planificación. ¿Cuándo planifico? Por ejemplo, ustedes saben que cada 8 días tienen que entregar la tarea. ¿Cuál es su planificación? Pues entonces los días anteriores procurar enviar las tareas a tiempo para no sacarse una baja calificación. ¿Cómo planifican? Identificando que quizá un emprendimiento tengo los días martes. Entonces, hasta el sábado o hasta el domingo es mi plan que tengo que acabar los deberes para subir la tarea y no acumularme de deberes, no sacarme baja calificación. De igual manera, si yo sé que mañana tengo que pagar la luz, tengo que pagar del agua, pero vivo lejos de donde se pagan los servicios, tengo que planificar, tengo que levantarme más temprano, tengo que desayunar más temprano, tengo que salir de mi casa temprano para poder alcanzar, poder regresar, poder hacer el almuerzo, diferentes cosas. En todos los fundamentos, en todas las actividades que nosotros desarrollamos diariamente, tenemos una planificación. En todos los espacios de la vida cotidiana realizamos una planificación. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Una persona que es desorganizada, que no planifica sus actividades, generalmente no llega a tener éxito, no llega a cumplir sus objetivos. ¿Por qué? Porque no hace bien ni la una cosa, no hace bien ni la otra cosa y todo queda ahí mismo, todo queda con un resultado negativo. Dentro de esta parte tenemos que el éxito de un emprendimiento comunitario consiste en dar trabajo a la mayoría, a la mayor cantidad de personas.
Aquí entramos un poquito ya a comprender lo que es la responsabilidad social. Dentro de la responsabilidad social también está cómo voy a aportarle a mi sociedad en el ámbito, por ejemplo, del desempleo. Si quizá yo tengo la oportunidad de crear un emprendimiento grande que requiere de gente que me ayude, estoy creando plazas de trabajo. Al crear plazas de trabajo, estoy brindándole una oportunidad laboral a diferentes personas. Y ya estoy cumpliendo con mi responsabilidad, porque al brindarle trabajo, estoy ayudando a que las personas sean más productivas, ayuden al desarrollo comercial del país, de la ciudad, del sector en el cual yo me estoy desenvolviendo con mi emprendimiento. Como parte del proyecto de inversión, los emprendedores deben detallar las diferentes etapas del proceso operacional. De acuerdo con el tipo de emprendimiento, los tipos de emprendimientos más comunes son los comerciales, los industriales y los de servicio. Vamos a identificar. Se dividen en tres grandes grupos, en tres factores o en tres espacios en los cuales se desarrollan los emprendimientos. Dentro de los comerciales hablamos cuando compramos un producto y lo vendemos con las mismas características, es decir, sin ningún proceso de transformación. Por ejemplo, una papelería que compra y vende cuadernos. Entonces, ya tenemos nuestra primera conceptualización. El emprendimiento comercial se basa principalmente en que yo compro, soy un intermediario entre el productor y entre el principal comprador, ¿sí? La persona como tal que crea el producto, la persona de donde se origina el producto, vende a otras personas que se convierten en las intermediarias. Y estas son las que vuelven a vender el mismo producto, quizá lógicamente con un precio elevado para tener un poco de ganancia, pero no transforman el producto. Son personas netamente que se encargan de llevar el producto de un lugar a otro, pero lo venden sin una transformación. A eso se refieren los emprendimientos comerciales, ¿sí? Por segundo, tenemos los emprendimientos industriales. Dentro de los emprendimientos industriales, tenemos a los que adquieren materia prima y la transforman en otro producto con la ayuda de mano de obra o maquinarias. Luego vende el producto terminado, por ejemplo, una panadería que compra harina y la transforma en pan. ¿Sí? Ya tenemos identificados los dos grupos relevantes, los comerciales, que son intermediarios, compro un producto para vender el mismo producto. Los industriales, compro materia prima para yo crear mi propio producto. ¿Sí? Dentro de lo que tiene que ver de la materia prima, puede ser en diferentes tipos de negocio, de ropa, de comida, de electrodomésticos, de diferentes formas de negocios que pueden existir, que generalmente las personas crean su propio producto. Al crear un propio producto, generalmente se requiere de un poco más de disciplina, un poco más de dedicación, porque a lo mejor, por ejemplo, nosotros conocemos esta marca de ropa bastante reconocida a nivel mundial que es Shein. Es una marca que se encuentra en Estados Unidos, ¿sí? Muchas personas que hacen traen grandes cantidades de ropa de esta marca y aquí la distribuyen. Lógicamente llegan a tener una ganancia, pero ¿qué hacen? No están transformando el producto, lo están vendiendo con el mismo nombre porque es una marca registrada, es una marca que tiene ya como tal relevancia. Es una marca que tiene poder. Entonces, lógicamente, al tener una marca ya prácticamente registrada, una marca que ya es reconocida, una marca que ya tiene cierto tipo de estatus en la sociedad, yo solamente utilizo este nombre para también beneficiarme como comerciante. Lógicamente es un trabajo un poco más sencillo que el industrial. Porque en el industrial, si yo compro materia prima para crear mi propia marca, mi propio producto, estoy hablando de que estoy creando algo totalmente nuevo. Al crear algo nuevo, quiero decir que vienen otras cosas detrás, buscar que el producto se posicione, que mi negocio se haga reconocido, que mi marca se haga reconocida, que lo que yo vendo como tal le guste al cliente para que así pueda seguir más gente comprando el producto.
Sí, requiere un poco más de dedicación, pero tiene la misma finalidad. Y por otro lado tenemos el emprendimiento de servicios. Este quiere decir que ofrece un servicio en función de las destrezas y habilidades manuales o intelectuales de una persona o el uso temporal de un bien, por ejemplo, el servicio de transporte. Dentro de los emprendimientos de servicio, también tenemos dos aspectos importantes a detallar. Por un lado, tenemos los que son emprendimientos de servicio por destrezas, por conocimiento, es decir, quizá yo cobro porque sé arreglar una computadora, ¿sí? Cobro porque brindo servicios educativos, ¿ya? Yo conozco quizá de matemática, de química y brindo mis conocimientos en clases dirigidas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy brindando mis servicios, estoy compartiendo, pero estoy compartiendo lo que yo sé hacer, las habilidades que yo tengo, las destrezas que yo tengo. De igual manera, cuando tenemos, por ejemplo, estos cursos, estos cursos en los cuales, por ejemplo, en los cursos vacacionales, ¿qué se hace en la mayoría de cursos vacacionales? Se presta servicios, en los cuales, por ejemplo, tenemos cursos vacacionales de natación, de baile, de básquet, de fútbol. Son destrezas que tienen los principales profesores, las personas que manejan los cursos vacacionales, pero brindan su servicio. Otra cosa muy diferente es tener un servicio de uso temporal en el cual se utiliza como tal un producto de por medio, ¿sí? Yo le presto algo a una persona para que lo utilice temporalmente. No le estoy regalando, no le estoy vendiendo como tal el producto, estoy vendiéndole el servicio que puede ofrecerle este producto. Esto puede ser, por ejemplo, el taxi, el bus, un local de recepciones. Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar a Baños, vemos que se alquilan carros, bicicletas, chivas. ¿Qué están haciendo? Están brindando un servicio con un producto de por medio, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos vamos a los cyber, a los internet, ¿qué hacen? Nos prestan a su vez el internet, la computadora, la impresora, pero yo no es que me estoy llevando esto a mi casa porque no lo estoy comprando el servicio, ¿sí? Y este tipo de servicios se dividen en estos dos ramales. Los servicios que se dedican a las destrezas, a las habilidades y como por otro lado los que tienen un producto de por medio. Para la descripción de los procesos se cumplirán los siguientes pasos. Principalmente debemos de hacer un gráfico de las fases del proceso, ¿sí? Es decir, esto sucede en todas las formas de emprendimiento, especialmente en las formas de emprendimiento que se basan en el ámbito industrial, es decir, donde yo creo el producto. Pero de igual manera, si es que yo hablo de un emprendimiento en base comercial, debo saber cuál es el origen del producto, no solamente porque es una marca reconocida, cojo, la compro y la vuelvo a vender. Debo reconocer, porque en eso se basa un buen emprendedor, en analizar su producto, en saber qué es lo que va a vender, saber la historia que viene detrás del negocio, que viene detrás de la marca, detrás del producto que yo voy a comercializar y en algún momento este producto sí haya pasado por dos intermediarios más, en algún momento este proceso, este producto tuvo que haber pasado por una fase de creación. ¿Sí? Y lógicamente para entender cómo funciona, cómo se desarrolla esta fase, debemos de entender principalmente que se describe cuáles son las principales fases dentro de un proceso. Por ejemplo, si se desea iniciar un emprendimiento para elaboración de chifles, se requiere de las siguientes actividades en producción. Tenemos principalmente seleccionar los plátanos, comprar los plátanos, lavar los plátanos, secar los plátanos, pelar los plátanos, cortar los plátanos, freír los chifles, seleccionar los chifles y empacar. ¿Sí? Ese es el proceso que se sigue desde el punto inicial hasta el punto final de la creación de ese proyecto. ¿Y por qué es importante que yo cree este gráfico, identifique las fases? Porque quizá si yo no identifico qué fases se realicen o qué tipo de
actividades se realizan al momento de crear el producto, en algún momento que el producto llegue a fallar o tenga un error o tenga alguna equivocación, yo no voy a saber identificar si solamente cogí y realicé el producto por hacer. ¿Cómo identifico en qué parte me equivoqué? ¿Qué tan importante es que nosotros identifiquemos los riesgos y los errores? Porque estos nos sirven para mejorar en este aspecto. Quizá yo no supe seleccionar bien los plátanos, quizá no pelé bien los plátanos, no los freí bien. Todo esto me sirve para qué? Para yo saber en qué parte de las fases a desarrollar dentro del emprendimiento, quizás son en las que más estoy fallando y en las cuales más atención debo ponerle al momento de crear mi negocio. Por otro lado, también debemos hablar sobre la explicación detallada de cada fase productiva. En este punto se explican muy detenidamente las actividades determinadas en cada fase, incluyendo los recursos necesarios. En lo posible, se debe adjuntar una fotografía por cada actividad descrita. Por ejemplo, en el caso de un emprendimiento de la elaboración artesanal de chifles, en la casa del emprendedor, el proyecto de inversión debería incluir algo parecido al siguiente ejemplo que tenemos aquí. Tenemos la fase, los recursos necesarios en equipos y herramientas, el personal necesario. Las fases ya teníamos descritas: la selección, comprar, lavar plátano, secar, pelar, cortar, freír, seleccionar los chifles y empacar. Esas eran las fases. Ahora identifico cuáles son los recursos necesarios, las herramientas, los equipos que voy a utilizar. Para secar los plátanos, una mesa, un tacho de basura y útiles de limpieza. Para comprar los plátanos, un medio de transporte de ida y vuelta al mercado, dinero para la compra. Para lavar los plátanos, un lavabo y agua. Para secar los plátanos, un lugar para secar, para pelar un cuchillo, para cortar cuchillos y bandejas, para freír, cocina doméstica, gas y aceite. Para seleccionar los chifles, una mesa y un tacho de basura. Y para empacar los chifles, fundas plásticas y selladora. Estamos hablando de un tipo de producción artesanal, ¿sí? Es decir, que no requiere como tal un proceso tan industrializado, porque ya generalmente los productos que están ya más basados en la industrialización ya tienen mucho más conservantes, mucho más químicos, y ahí viene nuestra responsabilidad social. ¿Cómo voy a hacer yo para que mi negocio no aporte a la mala alimentación de la sociedad? Si yo voy a crear un negocio de chifles, un emprendimiento de chifles o de papas artesanales, quizá puedo tomar opciones mucho más saludables. Quizá puedo utilizar otras formas, otros productos, otra materia prima que a mí me permita tener un resultado mucho más saludable, ¿sí? Dentro de esto tenemos también el personal necesario. Para lo único que se necesitaría aquí otra persona es en el momento de comprar los plátanos, donde necesitamos una persona con experiencia que vaya a comprar muy temprano en la mañana. Sí, la persona que nos lleve en el transporte o la que nos traiga, o diferentes cosas que podemos tener dentro del proceso de la compra. Pero en el proceso consiguiente de secar, pelar, cocinar, freír, ya tenemos a la persona indicada, que soy yo mismo. No necesito de nadie más, no necesito de los atributos ni de los conocimientos de nadie más que de lo que yo sé hacer y de lo que yo puedo hacer al momento de crear mi producto, porque es mi producto. Y si yo quiero ofrecerle algo bueno a mi entorno, algo bueno a mi sociedad, debo entender que todo está en mis manos y por ende debo procurar hacer las cosas bien. El texto nos propone un video donde nos explica cómo es el proceso y elaboración de un empacado industrial de papas. Ya habíamos más o menos con el ejemplo entendido cómo es el proceso casero, el proceso doméstico de la creación, por ejemplo, de chifles. Pero también es importante identificar cómo se lo hace de una forma industrial, es decir, ya de una forma mucho más en grandes cantidades. Cuando hablamos ya de industrialización, sabemos que se lo hace en grandes cantidades. A diferencia de que, por ejemplo, de forma artesanal y doméstica, cuando lo hace una persona no se puede esperar tampoco que la persona sea Superman para que haga más de lo que puede como ser humano, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a ver este video que nos propone el texto.
y esa es la forma en la cual realizan un empaque de papas, pero a forma de emprendimiento industrial. Sí, ya de un negocio en grandes cantidades con la espera de, lógicamente, resultados mucho más grandes y relevantes dentro de lo que tiene que ver con su emprendimiento y con sus objetivos de primera necesidad. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase, chicos. Muchas gracias.